Bienvenidos a todos los presentes. El Ministerio de Educación, en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, les da una cordial bienvenida a la ceremonia virtual de lanzamiento oficial de la Coalición para la Educación Perú, mecanismo que se suma a la iniciativa global liderada por UNESCO para hacer frente a los efectos del COVID-19 en la educación y trabajar la agenda post-pandemia a nivel mundial, regional y nacional. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan, al ministro de Educación del Perú, Martín Benavides, a la directora general adjunta de Educación de UNESCO, Estefanía Yanín, al director regional adjunto de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, Yusuf Abel-Yelil, al representante de UNESCO en el Perú, Ernesto Fernández, a la representante de UNICEF en el Perú, Ana de Mendoza, a la presidenta de Empresarios por la Educación, Mariana Rodríguez, a la presidenta de Foro Educativo, Nelly Clouds. De igual forma, quiero saludar a todos nuestros invitados que nos están viendo a través del Facebook Live en las plataformas digitales de Minedu, UNESCO, UNICEF. Para dar inicio a esta importante ceremonia, contamos con la presentación de la Coalición para la Educación a cargo de Ernesto Fernández, representante de UNESCO en el Perú, y de Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú. Buenos días. Un segundito. Voy a compartir. Ahí está. ¿Se ve? Correcto, Ernesto, se ve. Adelante. Buenos días, señor ministro. Estefania ADG, Assistant Director General for Education. Señor subdirector regional. Bueno, colegas, amigos, amigas de Perú. Realmente es un gran honor, un gran placer estar hoy presentando esto que es hoy el lanzamiento de una coalición, pero en realidad es un lanzamiento que tiene un camino recorrido ya, no es algo que vamos, no es el comienzo, porque hemos venido trabajando juntos todos los actores involucrados ya desde hace un tiempo, pero que esto es un punto fundamental en esta historia en la cual, como Coalición Global para la Educación, que fue presentada por la UNESCO hace unos meses, en marzo, ante el desafío de tener más de casi 1.100 millones de niños fuera de la escuela, niños y adolescentes fuera de la escuela, de las universidades. Al mismo tiempo, en Perú estábamos con la misma situación de 10 millones aproximadamente de niños, niñas, adolescentes fuera de la escuela. Es ahí donde queda claro que este desafío no es un desafío que pueda ser abordado por una organización, o por un ministerio, o por un privado, sino solamente a través de una coalición, a través de juntarnos, aliarnos, ¿no? El coaliarnos todos los sectores para contribuir a la resolución de esta crisis desde la respuesta educativa. Entonces, a nivel mundial, la UNESCO convocó, UNICEF inmediatamente se sumó a esto, y muchos otros actores, organismos internacionales, también muchas empresas y también muchos ONGs integrantes de la sociedad civil. Entonces, a partir de eso, y a partir de esto, como les decía, esos 10 millones casi de niños y niñas peruanas fuera de la escuela, que ya no para que estar fuera de la escuela no significa estar fuera del sistema educativo, es que pensamos con el Ministerio de Educación la posibilidad de establecer un capítulo en Perú de esta coalición. Un capítulo en el Perú que nos permita, a partir de los principios rectores de la coalición mundial, ampliarlo a lo que sería el contexto peruano. Es decir, traer los actores locales, traer los saberes locales, traer los aliados locales a trabajar por la educación en Perú. Replicar el modelo global a escala de Perú. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos. Aquí el objetivo general,
ustedes lo ven, digamos, lo interesante acá es convocar a los sectores interesados y comprometidos en las políticas del sector de educación y que contribuyan desde solidariamente sus esfuerzos. Hoy nos preguntaban en la radio, ¿no? ¿Qué es lo que contribuye cada sector? ¿Cómo es esto diferente? Esto es diferente porque todos los sectores convocados contribuyen solidariamente, contribuyen sin una expectativa de remuneración en ningún momento a enfrentar el desafío actual de la pandemia. Entonces, básicamente son tres cosas hacia las que, tres objetivos específicos. Lo primero, lo que ya les decía, ampliar y canalizar, focalizar el apoyo de los organismos internacionales, del sector civil, del sector privado y de la sociedad civil al sistema educativo, para también canalizar todas las ofertas de cooperación, poder ser más eficientes, eficaces en las ofertas de cooperación, pero también abrir a más aliados este espacio de cooperación. Lo segundo que nos parece fundamental es esta capacidad de proveer al sistema educativo un grupo de expertos nacionales e internacionales para facilitar, para apoyar la toma de decisiones, que son muchísimas. Para mí, cuando pienso en lo que debe estar pasando el ministro en este momento, la cantidad de desafíos que hay cada día en el sistema educativo no lo puede tomar ni un ministro solo, ni un ministro con en general, el equipo pequeño que tienen los ministerios, sino es muy importante contar con este apoyo de todos los expertos que podamos movilizar, tanto a nivel nacional como a nivel global. Y ese es el segundo objetivo. Y el tercero es que efectivamente la respuesta peruana a la crisis del COVID ha sido, en el sistema educativo, ha sido vista como muy rápida, muy interesante, con un programa muy innovador del uso de distintas tecnologías, incluyendo la radio y la televisión, y ahora incluyendo, bueno, por supuesto la internet, pero además incluyendo ahora las tabletas, con lo cual se abre como la posibilidad de usar la coalición para visibilizar esta respuesta peruana, para mostrar lo que desde Perú estamos haciendo para que los otros países también puedan aprender a partir de nuestras prácticas. Entonces, eso es un poquito lo que yo les quería presentar, y le pasaría la palabra a mi colega Ana de Mendoza, la representante de UNICEF en Perú. Muchas gracias. A todos y a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Gracias por estar aquí, a la señora Janine, a mi director regional adjunto también, y al ministro, por supuesto. Como decía Ernesto, yo creo que estamos en un momento histórico, es un momento difícil, es un momento crítico en todo el mundo, también para Perú y para el sistema educativo, pero a la vez es una oportunidad de repensar cuál es el valor de la educación y cómo un país puede apostar fuertemente por su sistema educativo, ¿no? Para que sea un sistema educativo de calidad y para que inmediatamente iniciada la situación de emergencia, instalamos una mesa de cooperación junto con UNESCO y a petición del propio ministro, con otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas, incluyendo también los bancos, Banco Mundial, el BID, para poder dar una respuesta coordinada y eficiente a la situación que se está Sí, hay un problema con el audio todavía. Ernesto, ¿quieres terminarla tú si quieres? Bueno, brevemente entonces, lamento porque creo que lo importante de la coalición es que lo armamos entre todos, ¿verdad? Pero como también la presentación la hicimos entre todos, vamos con eso. Simplemente lo que estábamos conversando es que, como hablábamos antes, no es que a partir de mañana vamos a empezar a trabajar juntos, sino que a partir del establecimiento de la mesa de cooperantes, que fue bien al principio, ya empezamos con grupos de trabajo interinstitucionales, entre los cuales, digamos, hemos estado trabajando en una propuesta pedagógica para la respuesta a la emergencia, en el apoyo a las estrategias relacionadas con la salud,
en las estrategias para la combinación de la secundaria y la prevención de la deserción escolar. Y sobre todo, esto último, hemos trabajado conjuntamente también en particular con el Banco Mundial en la elaboración de un plan estratégico para la reapertura segura y oportuna de las escuelas. O sea, aterrizando, y esto es muy, muy simbólico de cómo trabajamos, aterrizando el documento que las 3 organizaciones hemos producido a nivel global, aterrizándolo a Perú. Y esto es un poquito el marco que refleja muy bien el tipo de acciones que estamos haciendo, o sea, traer el expertise global, pero acomodarlo, pensarlo desde la perspectiva del Perú. Entonces, simplemente a eso agregarle que estamos conformando una secretaría técnica entre UNICEF y UNESCO y que va a ser la agenda de trabajo con el ministerio y articular las propuestas y los aportes de los socios para dar este camino del que hablábamos antes. Entonces, esto sería una ampliación de esos grupos interinstitucionales y fortalecer el trabajo conjunto con el Minedu. Creo que era esto, Ana, espero haber más o menos podido reproducir las ideas. Gracias. Sí, gracias Ernesto. Yo creo que la idea era esta, siento que no se me haya escuchado, pero bueno, hablaba de que es una oportunidad histórica para poder aunar esfuerzos entre ministerio, sociedad civil, sector privado y todos aquellos actores que quieran hacer la educación una prioridad de Estado, no solo de gobierno, ¿no? Así que gracias. Agradecemos la participación de Ernesto Fernández, representante de UNESCO en el Perú, y de Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú. A continuación, y en representación del sector privado, invitamos a Mariana Rodríguez, presidenta de Empresarios por la Educación. Buenos días. Hoy me dirijo a ustedes en representación de las empresas y de las asociaciones civiles que han acudido al llamado al gobierno peruano, como lo mencionó Ernesto, desde el inicio de la emergencia sanitaria, y que se sumaron al enorme desafío de implementar soluciones de aprendizaje a distancia de la manera más rápida posible y para las distintas realidades de un país tan diverso como el Perú. Las empresas y las asociaciones civiles, de manera solidaria y totalmente gratuita, han contribuido con, por ejemplo, conectividad a través de mensajes de texto y WhatsApp ilimitado y gratuito para los docentes, acceso libre a plataformas educativas de cursos alineados con la currícula nacional, capacitación a docentes en diversos temas, como uso de herramientas digitales y pedagogía en entornos virtuales, talleres de soporte emocional para docentes y padres de familia, contenido en diversos formatos, ya sea para radio, para televisión o para internet, para ser incluido en la programación de Aprendo en Casa. Y finalmente espacios en la programación de canales de radio y televisión privados, entre otros aportes que se han hecho, como les digo, de manera solidaria y gratuita. Esto ha sido parte de un esfuerzo de una primera etapa. Y como presidente de Empresarios por la Educación, doy fe ante la Coalición para la Educación de que existe la voluntad y el compromiso de seguir proporcionando soluciones, no solo gratuitas, sino innovadoras, que permitan garantizar la continuidad de los aprendizajes para todos los alumnos. La pandemia ha ocasionado una grave crisis. Es una crisis que afecta a todo el sistema educativo, pero a la vez ofrece una enorme oportunidad para el cierre de brechas educativas con las lecciones aprendidas de esta acelerada curva de aprendizaje en la que nos encontramos, en el uso de tecnología digital, por ejemplo, de nuevas modalidades y metodologías en la cual nos estamos inmersos hoy en día. Sin embargo, esto será una realidad solo si el esfuerzo es multisectorial, si se fortalece la confianza entre el sector público y el sector privado, y si la normativa acompaña la transformación del sistema educativo hacia una educación del siglo XXI que llegue a todos los alumnos en el Perú, con los más altos niveles de calidad y respetando su contexto. Los programas educativos que desarrolla el sector privado son financiados por el sector privado y la empresa privada. Están presentes en las escuelas públicas en todas las regiones del Perú desde hace muchísimos años. Existe ya una trayectoria, quizás poco conocida, de millones de alumnos cuyas vidas han sido positivamente impactadas a través del trabajo realizado por el sector privado,
con docentes y escuelas. Se cuenta ya con una amplia gama de soluciones de alto impacto en todas las líneas, llámese educación inicial, mejora de la comprensión lectora y matemática, desarrollo de competencias STEM, desarrollo de habilidades socioemocionales, desarrollo de valores, ciudadanía y convivencia en la escuela, alfabetización digital, bibliotecas digitales, desarrollo de competencias digitales, acceso y capacitación en el uso de recursos educativos para zonas rurales alejadas y zonas de frontera, formación para el trabajo, entre otros. La mayoría de estos programas ya han sido migrados al formato 100% digital o están en el proceso de hacerlo y pueden formar parte de una siguiente etapa del desafío del aprendizaje en tiempos de pandemia. Hoy más que nunca, las empresas con propósito buscan ser coagentes del Estado en una respuesta a la crisis causada por la pandemia y a poner sus capacidades al servicio del desarrollo y bienestar para todos. Han acudido y seguirán acudiendo a este llamado por la educación. Nos sentimos honrados de formar parte de la Coalición para la Educación. Creemos en el poder del esfuerzo unificado para enfrentar con éxito el desafío que se ha planteado. Y renovamos hoy nuestro compromiso con la educación. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Mariana Rodríguez, presidenta de Empresarios por la Educación. A continuación, invitamos a Nelly Klaus, presidenta de Foro Educativo. Señor Martín Benavides, ministro de Educación, señores amigos de UNESCO, Estefanía Giannini y Ernesto Fernández, y amigos también de UNICEF, Yusuf Abdel Jelil y Ana de Mendoza, y señora Mariana Rodríguez, presidenta de Empresarios por la Educación, y a todos los que están participando desde Facebook, que tengan muy buen día. Reciban el cordial saludo de Foro Educativo, organización de la sociedad civil que acaba de cumplir 28 años de ejercicio ciudadano por la realización del derecho humano a la educación en el Perú. Ha contribuido y sigue contribuyendo con la construcción de la educación que el Perú necesita bajo los principios del derecho y la democracia. En Foro Educativo estamos muy contentos con la formación del capítulo peruano de la Coalición Mundial por la Educación y más aún de participar en ella activamente. Tenemos las mismas preocupaciones que motivaron su formación, que las desigualdades e inequidades existentes en nuestro país están creciendo con la pandemia del COVID-19, especialmente con respecto a la educación, la salud y la protección. Esperamos que la acción colectiva impacte en la reducción de estas brechas de desigualdad, valorando la educación como un bien público, como derecho de todos y de todas. Saludamos que la coalición sea de participación abierta, que facilite la unión de esfuerzos y la inclusión de una diversidad de realidades y visiones, aspectos esenciales para la pertinencia de la educación, y que responda a las necesidades de desarrollo de las personas y de las comunidades. También que podamos proyectar hacia un futuro anhelado. La crisis sanitaria global ha colocado muchos retos a la educación. En el Perú, estos se relacionan con la necesidad de garantizar condiciones mínimas en las escuelas, con agua, desagüe, equipamiento, con la creación de formas diversas de la educación a distancia, como en Aprendo en Casa, que saludamos con fuerza, con la organización y gestión adecuada que permite enfrentar este crecimiento abrupto del número de alumnos en la educación pública y también con el reconocimiento y la valoración de la actividad magisterial. Todo ello nos lleva a la urgente necesidad de dar solución a problemas estructurales que están manteniendo a comunidades enteras del país estudiando en condiciones precarias, sin agua, sin energía eléctrica, sin conectividad y sin equipamiento. Especialmente nuestra preocupación va por las zonas andinas y amazónicas, en las áreas rurales en general, como las comunidades afroperuanas e indígenas instaladas en ciudades. Las personas con discapacidad también nos interpelan para continuar con la educación inclusiva bajo diversas modalidades y en este caso un acompañamiento más cercano es necesario.
La inversión en la educación a distancia en el Perú significa dar un lugar a todos estos aspectos y en la organización de una gestión descentralizada, participativa territorialmente y articulada intersectorialmente. Foro Educativo se compromete a generar en el país una movilización social a favor de la educación pública, por ser la única forma que garantiza la universalidad del derecho, es decir, para todos y para todas. Foro Educativo actúa y actuará junto con otras instituciones y redes aliadas de la sociedad civil que incluyen a docentes, a gestores, estudiantes y familias. En conjunto, movilizará a la red más grande y expandida que existe en el país, en todas las regiones y zonas alejadas, en todo lugar donde hay una escuela, donde hay educación incluida, la educación comunitaria. Hoy que su importancia se levanta. Foro Educativo ha organizado una agenda de 6 puntos que considera claves para el fortalecimiento de la educación pública. Esta es una agenda que permite visualizar una educación de calidad, que acoge a todos y a todas los estudiantes en su gran diversidad, incluyendo a quienes migran de las instituciones educativas privadas y a quienes se encuentran fuera del sistema educativo en cualquier modalidad. Nuestra apuesta es que nadie se quede atrás. Una educación pública con gestión descentralizada, participativa desde los territorios y las comunidades, que comparte recursos, construye espacios territoriales de bienestar y recoge una diversidad cultural de nuestros pueblos, que crea centros de servicios y recursos educativos. Una educación pública que mejora las condiciones de la escuela, que esté respaldada por un acuerdo nacional por mayores recursos y prioridad presupuestal para la educación, que el lucro no permita bajar la calidad de la educación, que los pueblos y comunidades puedan vigilar y acompañar la inversión en la educación. Y aquí también necesitamos estrategias integradas en salud, educación, seguridad alimentaria, generación de ingresos y muy, muy importante, el buen trato en la escuela y que la violencia no sea una barrera para que los chicos y las chicas continúen con su educación. También vamos a apostar por maestros y maestras fortalecidas, reconocidas, motivados, que impulsan la educación pública. Esto ya lo hemos visto en estos días, en estos meses, una contribución importantísima que ya han hecho los maestros. Quisiéramos fomentar el bono a los maestros para que tengan mejores condiciones de trabajo y también abonar por oportunidades de formación, de debate con ellos, promover y reconocer y articular todas las redes de maestros que ahorita se han fortalecido en los territorios y en las comunidades. También queremos promover propuestas formativas que tengan contenidos transformadores que apunten a la construcción de una ciudadanía democrática, intercultural y ambiental, particularmente en este contexto de crisis sanitaria y humanitaria. La ciudadanía digital hoy es muy importante, particularmente por la necesaria protección a los alumnos y a las alumnas. Queremos que los estudiantes, que los maestros, que los pueblos, las comunidades, las familias estén conectadas con Internet accesible para todos y se mantiene como parte de la oferta educativa básica en el tiempo, que dé acceso al Internet universal. Vamos a abogar para que la Internet sea un derecho humano, junto con la educación, y también como parte de la sociedad educadora. Un diseño pedagógico de la educación a distancia que sea interactivo y participativo, no unidireccional, y que se oficialice la formación docente para una educación multimodal, como hoy día está sucediendo, ¿no? El uso de la computadora, del teléfono, de la radio, de la televisión. Toda la ciudad educadora tiene que ofrecerse para mejorar la calidad de la educación y para que todos y todas accedan en ella. En todo esto, Foro Educativo se compromete con todo el esfuerzo de sus más de 130
asociados y esta red inmensa de aliados que hoy estamos organizando la movilización social por la educación pública. Esta la lanzaremos la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nelly Clouds, presidenta de Foro Educativo. Acto seguido, invitamos al director regional adjunto de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, Yusuf Abel Yelil. Sí. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, director, fuerte y claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas y todos integrantes de esta reunión. Como se dice en otros países, todos los protocolos observados. Me gustaría agradecer a Nelly Cloud de Foro Educativo por haber dado una de las mejores pronunciaciones de mi nombre que he oído en América Latina. Gracias. Me es muy grato acompañarles en esta ocasión del lanzamiento del capítulo peruano de la Coalición Global para la Educación, aunque sea remotamente en el contexto de esta nueva normalidad. Quisiera en primer lugar felicitar al ministro de Educación de Perú, su institución y el Estado de Perú y a todos los integrantes de la coalición por esta iniciativa. UNICEF tiene el honor de ser aliada de tal coalición dentro de una dinámica de solidaridad colectiva frente a la pandemia COVID-19, cuyo impacto sobre la descontinuación de la educación ha sido sin precedente, inmenso y generalizado. El logro del ODS 4 y de la Agenda Educación 2030 requiere del esfuerzo y la contribución de todos los sectores, y eso se vuelve aún más clave en el contexto de la pandemia del COVID-19, que pone en peligro el goce pleno del derecho a la educación de todas y de todos los niños, niñas y adolescentes. Aun cuando la pandemia afecta de manera generalizada los procesos educativos a nivel global, los niños, niñas y adolescentes más vulnerables son los que más consecuencias negativas sufren por efecto del cierre de las escuelas y la puesta en marcha de la educación a distancia. El uso de plataformas digitales, así como de radio y televisión, ha sido el instrumento privilegiado para asegurar la continuidad del aprendizaje y de los y las estudiantes, reduciendo los riesgos de deserción escolar. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para no dejar a nadie atrás. Eso significa, por un lado, garantizar que las respuestas educativas beneficien de manera equitativa a todos los niños, niñas y adolescentes, y por el otro, asegurar que estas se traduzcan en logros de aprendizaje relevantes para todas y todos. En otras palabras, la urgencia actual es evitar que la pandemia resulte en una ampliación de las brechas existentes en materia educativa, sean esas relacionadas con el género, la procedencia geográfica, las pertenencias a pueblos indígenas u otros aspectos sociales. Como muchos de ustedes sabrán, este año se cumplen 70 años de presencia de UNICEF en Perú, lo que representa una ocasión oportuna para reiterar nuestro compromiso con la más plena garantía al derecho a educación. La Coalición Global para la Educación será un instrumento fundamental en este sentido, tanto a nivel global como en el caso específico de Perú. En este sentido, UNICEF pone a disposición de este esfuerzo la experiencia en educación y equidad que ha desarrollado a lo largo de los últimos años con el Ministerio de Educación, así como nuestra larga experiencia de articulación con otros sectores del Estado, el sector privado y con la sociedad civil. Como UNICEF, nos es muy grato colaborar con las agencias hermanas del Sistema de las Naciones Unidas, el sector privado y la sociedad civil para enfrentar los efectos de la pandemia de COVID-19 en el sector educativo peruano, tal y como establecido en uno de los objetivos de la coalición. Les deseo mucho éxito en estas fundamentales labores. Muchas gracias. Agradecemos la participación al director regional adjunto de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, Yusuf Abel Yelil. A continuación, invitamos a Estefanía Yanin, directora general adjunta de Educación de UNESCO.
Excelentísimo ministro Martín Benavides, estimados participantes, es un gran honor y un placer ser parte hoy del lanzamiento del capítulo peruano de la Coalición Global de la UNESCO para Educación. Empiezo a hablar en inglés, si me disculpe. As maybe you know, for sure, the Global Education Coalition was launched in March. Como sabrán, la Coalición Mundial para la Educación fue lanzada en marzo de este año por nuestro director general con el objetivo específico de garantizar la educación continua para todos, a través de iniciativas de alianzas y asociaciones. Esto se realizó con una gran cantidad de agentes como los organizadores de este evento, a quienes agradezco esta oportunidad. También nuestros principales aliados como UNICEF, el Banco Mundial y las agencias que se unieron a nosotros de manera inmediata, además de los entes del sector privado como las cadenas de medios de comunicación y la sociedad civil. Es por esto que esta experiencia ha sido muy innovadora para nosotros. El objetivo de esta coalición es aprovechar al máximo el talento de los expertos, que es un recurso que vamos contrastando y complementando al escuchar a los ministros, tratando de dar soluciones y respuestas inmediatas desde que empezó la crisis. Nosotros tenemos en cuenta los principios básicos que ya se mencionaron anteriormente, como la equidad, la inclusión y la educación, que son los principios básicos de los derechos humanos. Ningún sistema educativo estaba preparado para esta situación sin precedentes, y es por eso que desde inicios de abril se está juntando esfuerzos para conocer este territorio aún más. Ante esto, los gobiernos actuaron de manera rápida y tuvieron que presentar alternativas de educación a distancia o remota de la noche a la mañana, cambiando las aulas tradicionales por las aulas virtuales. En este caso nos enfocaremos en Perú, y me gustaría reconocer a su excelencia y felicitar al gobierno por las iniciativas implementadas desde marzo, especialmente por el programa Aprendo en Casa, que utiliza plataformas virtuales, la televisión y específicamente la radio para llegar a alumnos de las áreas rurales. Esta es una iniciativa muy importante que debería ser replicada por otras entidades y debe ser implementada también en las distintas regiones del mundo. También reconocemos la importancia de las poblaciones indígenas, ya que son importantes para mostrar la calidad de la educación en estas circunstancias y lograr hacerlo gracias a los servicios brindados en las distintas lenguas nativas. De la misma manera, la educación cuenta con el apoyo del nivel más alto del país, ya que el mismo presidente priorizó la compra de tablets para los estudiantes de las zonas rurales, y eso demuestra un buen liderazgo político para la inclusión. Eso es lo que necesitamos, priorizar las alternativas de solución para la crisis en el ámbito educativo, ahora que es parte del problema, y también priorizar la inversión para la recuperación. Sabemos que esta crisis tendrá un gran impacto en las economías de todo el mundo, y sabemos también que la educación es considerada como un pilar en la recuperación y el desarrollo del país, especialmente durante estas últimas semanas y los meses que están por venir. Actualmente las escuelas y universidades siguen cerradas en 100 países aproximadamente, y la pandemia avanza rápidamente, lo que hace nuestro futuro aún más incierto. Los gobiernos aún no saben cómo y cuándo podrán reabrir las clases en las escuelas, y hay mucha incertidumbre en este sector. La única manera de vencer esta crisis es aplicando la cooperación, enfocándonos en la innovación y el aprendizaje. Y es por eso que estoy muy emocionada de ser parte de este lanzamiento de la Coalición para la Educación Capítulo Perú y de organizar los esfuerzos de distintos actores como el sector privado, la sociedad civil y las agencias de organismos de cooperación para garantizar la continuidad del aprendizaje, que vendría a ser la misma misión a nivel regional que tenemos a nivel mundial, como mencioné anteriormente. La crisis puso en evidencia las desigualdades existentes y amenaza con agravarlas. Este puede ser una oportunidad para enfrentar este tema, tratando de pensar y actuar de manera distinta y mejor. En este contexto, los profesores son muy importantes, ya que están creando nuevas maneras de mantener una relación constante con los estudiantes, usando aplicaciones y otras actividades de manera remota que ayudan a desarrollar sus habilidades. Pero es muy importante saber que aunque la tecnología es útil, esta nunca podrá reemplazar a los profesores.
Los gobiernos ya están planteando un futuro en el que se aplique una educación híbrida y las modalidades que combinen la educación tradicional con la educación remota. Este proceso no solo requiere de infraestructura, sino también se necesita tener una currícula digitalizada y un desarrollo de actividades de manera virtual para los profesores y los estudiantes, así como también se necesitan medidas para proteger la privacidad. Estas son áreas en las que la coalición puede ayudar de manera muy significativa. En conclusión, la crisis es una nueva oportunidad. Como todas las crisis, nos da una oportunidad de compartir las experiencias y el conocimiento de los expertos, y al mismo tiempo nos ayuda a distinguir y separar los elementos con los que podemos tomar buenas decisiones. Esta coalición contribuye a la mejora del sistema educativo en el nuevo contexto global, y para eso contamos ya con 140 aliados entusiastas, con los cuales lanzaremos recientemente una cooperación en el proyecto específico sobre un grupo de herramientas prácticas en línea que guiarán las políticas para obtener respuestas rápidas frente al COVID-19 en el ámbito educativo. Me alegra que el ministro de Educación del Perú esté interesado en las conversaciones sobre el uso de estas herramientas para abordar distintos aspectos de la respuesta a nivel nacional. Ayer, en el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, lanzamos un programa de habilidades para niños con la ayuda de algunos aliados, para que 1 millón de jóvenes desempleados puedan acceder a este programa de manera gratuita y así puedan aplicar este conjunto de herramientas. Este año, el sistema de educación y el gobierno se ha visto amenazado por un posible declive en el presupuesto que se tiene. Es un problema que afecta al sector y que tenemos muy en claro. Como consecuencia, las generaciones más jóvenes están en riesgo, ya que no deberían estar pagando el precio de esta crisis y debemos tratar de darles todas las oportunidades para construir un futuro más justo y sostenible. Todo esto parte definitivamente desde la educación y es por eso que la UNESCO y los aliados internacionales están lanzando este programa que incentiva al gobierno a proteger y a priorizar la educación debido a que esta es una clave esencial para salvar el mundo. Y considero que el hashtag de esta campaña no podría ser más exacto y lleno de sentido. Reconozco el liderazgo y compromiso por parte de Perú, y como parte de la UNESCO, estamos buscando una cooperación activa con el Ministerio de Educación y con nuestros aliados para involucrar más a la sociedad en este proceso de garantizar la continuidad del aprendizaje de cada niño y niña. Muchas gracias por su compromiso, su interés y su disposición para cooperar y compartir ideas. Agradecemos la participación a la directora general adjunta de Educación de UNESCO, Estefanía Yanín. Para culminar esta importante actividad, invitamos al ministro de Educación, Martín Benavides. Muy buenos días, Estefanía Yanini, directora general adjunta de Educación de UNESCO, señor Yusuf Abdel Yelil, director regional de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de UNICEF, señor Ernesto Fernández, representante de UNESCO en el Perú, señora Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú, Mariana Rodríguez, presidenta de Empresarios por la Educación, y Nelly Clo, presidenta de Foro Educativo. Y un saludo a todas las personas que están en este momento escuchando este importante lanzamiento. Yo quisiera, en primer lugar, empezar agradeciendo a todas las agencias, a todos los actores privados, a todos los docentes, a todas las instituciones de la sociedad civil, que nos han estado ayudando desde el momento en el que tuvimos que enfrentar esta emergencia. Nosotros estamos muy claros que sin el apoyo de todos esos aliados no hubiéramos podido estar en la situación en la que estamos ahora, donde podemos decir que hemos logrado garantizar el derecho a la continuidad a la mayor parte de los estudiantes peruanos y peruanas. Sin duda, no podemos decir lamentablemente que hemos llegado a todos, y eso es algo que debe llevarnos a una actuación mucho más urgente en los siguientes meses, pero sí podemos decir que hemos llegado al menos a un 95% de los estudiantes de educación pública.
pero lo hemos hecho gracias al apoyo de todas las personas e instituciones que he mencionado, sobre todo por el gran apoyo que hemos tenido de los docentes, que han hecho un esfuerzo enorme de adaptarse a estas circunstancias y de acompañarnos a nosotros desde lo que ha sido el programa de Aprendo en Casa. En segundo lugar, también quería agradecer el que hayan escogido de alguna forma a Perú para ser el primer capítulo local de esta coalición global, ¿no? Estamos todos convencidos que aquí hay una oportunidad de poder revertir importantes brechas que ha tenido el sistema educativo peruano, y una plataforma como la de la coalición global sin duda nos va a ayudar mucho en avanzar en ese objetivo. Nosotros como Ministerio de Educación queremos incidir, digamos, en 6 temas que son de nuestra preocupación para lo que va a ser esta etapa, digamos, posterior a lo que podríamos haber llamado una respuesta inicial a la emergencia, ¿no? Nosotros ya estamos pensando en lo que viene después, y el lanzamiento de este capítulo local nos va a ayudar muchísimo para poder cumplir, digamos, nuestros planes. En primer lugar, nosotros queremos movilizar a la sociedad, a las agencias, las ideas, para garantizar un retorno seguro a las escuelas. Sin duda, estamos todavía con una emergencia sanitaria que no nos permite una decisión general para el conjunto de las escuelas peruanas, pero eso no tiene que llevarnos a dejar de pensar cómo debería ser ese retorno. Hemos venido ya trabajando en protocolos, hemos venido ya diseñando estrategias pedagógicas, hemos venido ya pensando cómo debiera ser la infraestructura para un eventual retorno a una presencialidad, ¿no? Y para eso, sin duda, ya hemos tenido el apoyo de las agencias, y este capítulo local va a reforzar ese conjunto de iniciativas y de ideas que nos han venido dando, ¿no? Pero en esa línea queremos también llamar la atención sobre algo que es muy importante para un retorno a la presencialidad, ¿no? Y es la generación de confianza. Toda esta emergencia nos ha hecho despertar muchos miedos a todos los actores del sistema, en términos de las posibilidades de los contagios que siempre están presentes, y en ese sentido necesitamos hacer una campaña fuerte para que, cuando estén dadas las condiciones para un retorno a la presencialidad, lo podamos hacer con la confianza del caso, siempre tomando en cuenta todas las precauciones vinculadas a la salud. Entonces, un trabajo importante en volver a tener confianza en la presencialidad es algo que va a ser parte de la agenda que tenemos que trabajar hacia adelante. En segundo lugar, nosotros ya hemos venido diciendo que la estrategia Aprendo en Casa ha llegado para quedarse, y eso supone tener muy claro que para nosotros esta estrategia Aprendo en Casa va a tener un servicio, va a ser un servicio complementario que nos va a permitir empezar a trabajar de esa manera en el cierre de las brechas de aprendizaje. En ese sentido, nuestra estrategia de brecha digital, ¿no?, de cierre de brecha digital, que está empezando con las tabletas, tiene un componente pedagógico que va a ser la modalidad Aprendo en Casa como un servicio complementario a lo que va a ser la presencialidad en las aulas, ¿no? Estamos trabajando ya en esa ruta y estamos convencidos que nos va a ayudar a iniciar, digamos, un cierre de las brechas de aprendizaje mucho más intenso de lo que ha sido lo que ha ocurrido en los años anteriores, ¿no? Pero también eso supone pensar mucho más seriamente en lo que es la educación a distancia, ¿no? Nosotros como Ministerio de Educación hemos tenido que enfrentar muchos desafíos para poder lanzar la estrategia Aprendo en Casa en la emergencia, pero estamos convencidos que tenemos que pensar más allá de esa situación, tenemos que pensar en la conectividad de todas las escuelas del país, a lo que estamos coordinando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y
y que es una aspiración que tenemos, para ya no solamente poder llevarle los datos a aquellas localidades donde no hay servicio de Internet y que puedan cargar sus tabletas, sino también para poder ofrecer nuevamente una teleeducación como se tuvo en un momento importante del país, como lo fue la experiencia educativa de los años 70. Queremos volver a darle esa centralidad a la educación a distancia y estamos trabajando para eso y estamos a la expectativa de ideas que muchos de los que están aquí presentes puedan darnos para cumplir con ese objetivo. En tercer lugar, estamos convencidos también que tenemos que trabajar intensamente en lograr un sistema de aseguramiento de las condiciones básicas de educación peruana, ¿no? Estamos trabajando en un modelo de condiciones básicas para el funcionamiento de los colegios peruanos. Queremos darle un shock de calidad al servicio educativo público y privado, y eso pasa por un planteamiento de un modelo de condiciones básicas que pronto lo vamos a lanzar para opiniones de todas las personas que nos apoyen en esta tarea. En cuarto lugar, no nos olvidamos de los temas de infraestructura. Ya es bastante conocido el tamaño de la brecha de la infraestructura educativa del país. Estamos trabajando en varios frentes ahí. En primer lugar, tratar de multiplicar por 10 las inversiones en infraestructura, de manera tal de acelerar el cierre de las brechas. Estamos trabajando en modelos de inversión para esa finalidad, de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas, que nos permitan tener programas de cierre de brecha digital, de cierre de brecha de infraestructura para los colegios de Lima, en primer lugar, pero luego que entremos a hacer paquetes de cierre de brechas para los colegios rurales y los colegios de las diferentes regiones del país. Al mismo tiempo, estamos trabajando también en proveer de un mobiliario adecuado a las escuelas peruanas. Tenemos un plan para que en este año logremos reducir en 60% la brecha en términos de mobiliario de las escuelas. Estamos también diseñando modelos que permitan adaptar infraestructura educativa a las diversas condiciones geográficas del país y que no pasen por tantos procedimientos burocráticos que enredan y hacen que los procedimientos de construcción se detengan. Entonces, eso pasa en parte por desarrollar una asistencia técnica mucho más directa con los gobiernos regionales para ayudarlos en sus programaciones de inversión. Estamos convencidos que tenemos que dejar un país mucho más ordenado en términos de cómo vamos a lograr cerrar en el mediano plazo la brecha de infraestructura, y eso pasa por tomar decisiones importantes en este momento, ¿no? En quinto lugar, estamos muy convencidos que tenemos que seguir apostando por una política de educación superior que logre, en primer lugar, construir un sistema de aseguramiento de la calidad que no sea únicamente para el sistema universitario, sino también para las instituciones técnicos y también para los institutos pedagógicos. Sabemos del impacto que puede tener una formación de calidad en los institutos pedagógicos para lo que es la formación docente, y estamos trabajando en esa línea, al mismo tiempo que estamos fortaleciendo digitalmente a las universidades e institutos peruanos. Estamos convencidos al mismo tiempo que el Perú ya se merece tener institutos técnicos de excelencia y al mismo tiempo que universidades que puedan ser denominadas universidades de investigación, es decir, darle contenido de excelencia a la formación de educación superior. Todos esos temas los vamos a aglutinar en una política de educación superior política de educación superior y técnico-productiva que estamos lanzando pronto como parte también de las iniciativas que tenemos hacia adelante. Finalmente, queremos trabajar por mejores servicios al ciudadano y ciudadana a través del Ministerio de Educación. Hemos, gracias al apoyo nuevamente de las agencias, hemos logrado hacer un traslado bastante rápido de escolares de la educación privada a la educación pública. Son 110.000 escolares que hemos logrado colocar en la educación pública, poniendo, digamos, a la educación pública también por delante en esta emergencia. Y lo hemos hecho gracias a las tecnologías, a las plataformas digitales, que queremos que nos sigan acompañando para darles mejores servicios a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, promover cada vez más los procesos de matrícula digital, tener mayores actividades y servicios vinculados a constancias en línea,
tenemos que en general hacer una revolución en términos de los servicios digitales que se tienen en este Ministerio de Educación. Para todos esos fines, una plataforma como la que tiene que ver con la coalición global nos van a ser de mucha ayuda, porque como ya han dicho las personas que me han antecedido, acá se trata de recoger las mejores ideas, no importan de dónde vengan, la idea es que planteen ideas y que nos ayuden a avanzar en esta tarea que tenemos por delante. Yo quiero en estos momentos volver a agradecer el apoyo de todas las personas que nos han estado contribuyendo con la estrategia Aprende en Casa y también con la idea de que Perú sea un capítulo local de esta coalición global. Quiero comprometer al Ministerio de Educación al trabajo conjunto, coordinado, con todos los actores interesados en este programa, digamos, educativo, y en particular quiero comprometer al Ministerio de Educación con el cumplimiento de los fines, ¿no? Fines vinculados a la mejora de la calidad, a la reducción de las brechas que todavía nos persiguen y a un retorno seguro para todos los escolares peruanos a la presencialidad. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ministro de Educación, Martín Benavides. Antes de culminar esta actividad, llevaremos a cabo la foto virtual con todos los expositores. Por favor, prendemos la cámara de los expositores y saludamos, por favor, a la cámara. Les pediríamos que todos nuestros expositores, por favor, prendan sus cámaras y nos puedan dar un saludo a la cámara para hacer nuestra foto virtual oficial. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchas gracias a todos los expositores. Agradecemos a todos los ponentes y participantes que nos vieron por las plataformas digitales de Minedo, UNESCO y UNICEF. Y los invitamos a unirse y seguir cerca las actividades de la Coalición para la Educación en el Perú. Gracias y buenos días.